Líder, gracias por conectarte el día de hoy, gracias por permitirme estar de nuevo aquí a través de esta plataforma digital. No sé si estás conectado en tu teléfono, no sé si estás conectado en tu tablet, no sé si estás en uno de nuestros salones de clase virtuales, no sé si nos estás viendo por algún canal de comunicación que hayamos creado en la Escuela de Liderazgo, pero quiero darte las gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por haberte conectado de manera asertiva con lo que es la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto. Gracias por haber estado hasta este nivel intermedio y que sé que en algún momento nos vamos a ver muchísimo más adelante cuando te multipliques y te veas dándole clase a otros alumnos que están entrando nuevos en la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto. Hoy vamos a ver durante toda la sesión del día de hoy, o durante toda la sesión que sigue, vamos a ver todo lo que significa o todo lo que tiene que ver con el liderazgo 360. El liderazgo 360 es uno de los grandes libros que escribió John Maxwell y trata justamente de cómo podemos ejercer influencia a través de ubicarnos o estar parados en posiciones intermedias de liderazgo, es decir, cómo nosotros pudiendo estar en una situación donde tenemos jefes, supervisores, donde tenemos personas que son coiguales a nosotros o personas que están debajo de nosotros, cómo nosotros podemos, por medio de la influencia, generar un cambio positivo en las organizaciones y convertirnos en líderes que puedan desempeñar sus funciones de liderazgo a todo nivel. Así que vamos a empezar a ver cuáles son los principales mitos de una organización y por qué, cuáles son estos mitos para dirigir desde la zona intermedia. ¿Qué es lo que dice el principio fundamental? Dice que el 99% de todo el liderazgo no se da en la cima, sino desde la zona intermedia. ¿Por qué? Porque los grandes líderes o las grandes personas que se encuentran ejerciendo cargos en las grandes esferas o en las altas esferas del liderazgo, no son en definitiva los que tienen la mayor cantidad de influencia, es decir, que los vicepresidentes, los CEO, los presidentes de las corporaciones, no son en definitiva los que ejercen más influencia. Ellos ejercen influencia sobre las personas que supervisan personas. Y te voy a hablar hoy de lo que significa convertirte en alguien que está en esa zona intermedia. Ese líder en la zona intermedia sobre quién ejerce influencia, ese supervisor, ese gerente de área. Ejerce influencia obviamente sobre su jefe, ejerce influencia sobre sus subordinados, pero también ejerce influencia sobre sus colegas, sobre sus compañeros, también sobre sus jefes intermedios en la posición, sobre sus subordinados o colegas. Es decir, que el líder que se encuentra en esa zona intermedia ejerce influencia prácticamente en toda la organización. Y usted puede aprender a dirigir y a liderar a sus compañeros desde este lugar o desde esta posición intermedia, siempre y cuando aprendas a desarrollar influencia que te permita controlar de alguna manera todos esos cargos de organización o toda la estructura de la organización desde el punto de vista del trabajo en equipo. Ahora, ¿cuáles son los principales mitos? Bueno, el primer mito que nosotros nos encontramos para dirigir en la zona intermedia es que la gente cree que, o el primer mito dice que nosotros no podemos dirigir, que se llama el mito de la posición, nosotros no podemos dirigir a nadie desde la cima. Y como ya sabemos que el liderazgo es influencia, nada más y nada menos, es decir, que el liderazgo no tiene que ver con la posición, nosotros vamos a ver que existen variables que determinan que ciertamente una persona no necesita de tener un cargo para poder ejercer influencia. Ahora, generalmente las personas que están en las zonas intermedias, las personas que entran en las organizaciones dicen que no se pueden convertir en líderes porque tienen mitos en su cabeza, tienen paradigmas que le dicen, si yo no me encuentro en la posición más alta, yo jamás voy a poder ejercer el liderazgo correctamente en la organización. Y eso es un mito. Llamándolo desde el punto de vista práctico, es una gran mentira. No es verdad que tú no puedas ejercer influencia desde lugares de posición intermedia y tampoco que necesitas colocarte en un cargo, en una posición superior para poder ejercer influencia. ¿Y por qué? Bueno, porque sencillamente nosotros lo único que tenemos que hacer es valernos de esa palabra mágica que nos permite conectarnos con las personas a todo nivel, que se llama influencia. Aquí tenemos un caso bíblico que me fascina, Jetro. Jetro era el suegro de Moisés. Cuando Moisés estaba ordenando a todo el pueblo de Israel en medio del desierto, ¿verdad? Nosotros vemos que aparece un personaje, digamos que es como un personaje fugaz, porque no se vuelve a hablar de él en toda la Biblia, sino que él llega en un momento específico donde él le dice, oye, mira, Moisés, estoy viendo lo que haces está espectacular, ejerces el liderazgo de manera correcta, mira qué maravilla lo que estás haciendo. El problema que se te está presentando es que el pueblo es mucho, ¿verdad? Y la mayoría, y la gran mayoría de los problemas que se están generando, tú los resuelves directamente. Es decir, que tú atiendes personalmente todos y cada uno de los problemas. Y eso hace que de alguna forma tú te conviertas en el centro, en el eje o en el epicentro de la solución de todo. Y va a llegar un momento donde no los vas a poder atender a todos. Y al no atender a todos y ellos no tener respuesta oportuna, se va a generar un caos. Entonces, ¿qué fue lo que le recomendó Jetro? Jetro le dice que por favor utilizara, ¿verdad? Y buscara hombres idóneos dentro de su equipo de trabajo para que ellos resolvieran los problemas menores
y que Moisés solamente se encargara de resolver los grandes problemas que tenían que ver con el pueblo, pero además que pudiese resolver aquellos problemas en los cuales su pequeño equipo de trabajo, su círculo íntimo no encontrara solución. Entonces, ¿qué ocurrió con Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Moisés, en primer lugar, se tuvo que convertir en un hombre de oración. ¿Por qué? Porque para poder encontrar un equipo idóneo, tú no puedes trabajar en base a las emociones. Tú tienes que convertirte en un hombre o una mujer que ora y que le pide a Dios sabiduría para poder encontrar en primer lugar a las personas idóneas para que trabajen en tu equipo de trabajo, valga la redundancia, pero también para tú poderle dar respuestas correctas o para ser sabio en las respuestas que tienes que dar. En segundo lugar, ¿qué hizo? Comunicó la visión. Los grandes líderes necesitan comunicar la visión y para poder comunicar la visión tú tienes que tener cualidades naturales de influencia y cualidades naturales de liderazgo, pero también tienes que aprender de algunas herramientas, porque no sirve de nada que tú pretendas ejercer influencia si las personas no pueden sentir de tu mano directamente hacia dónde va la organización o cuál es la gran visión. En tercer lugar, desarrolló un plan. Los líderes que ejercen influencia, los líderes que no gobiernan desde la posición o que pueden delegar en algunas otras personas, generalmente elaboran un plan de acción para poder explicar a las personas hacia dónde van. Luego seleccionó y capacitó a los líderes, y fíjate la palabra importante que está aquí, hay dos verbos, es seleccionar y capacitar. La esencia de esto es que tú puedas seleccionar personas idóneas, pero que también los capacites, porque no puedes darle solamente la delegación de autoridad si previamente no les has dado la autoridad o no les has dado la capacitación para poder ejercer la autoridad. Además, les dio la libertad para poder hacer el trabajo, es decir, que una vez que los capacitó, les dio autoridad y les dio poder para que ellos tomen decisiones en nombre de Moisés, como si el mismo Moisés estuviese tomando esas decisiones. ¿Y cuántas veces nosotros le damos autoridad a las personas? ¿Cuántas veces nosotros empoderamos a personas para que hagan cosas, pero no los dejamos tomar decisiones, sino que lo que hacemos es que cada decisión que ellos tomen no las tienen que consultar y lo que hacemos es generar un gran caos institucional? Y por último, hizo solamente lo que ellos no podían hacer. Moisés solamente resolvía aquellos casos complejos y complicados en donde su palabra estaba comprometida para resolver problemas graves porque su equipo de trabajo no tenía la respuesta idónea o no tenía la respuesta clara. Quiero hacerte un par de preguntas aquí, le voy a pedir a tu facilitador que te ayude y que se tomen un par de minutos ahí, si acaso, un tiempo de calidad para que puedan discutir esto. ¿Has creído en algún momento que no puedes liderar efectivamente porque usted no está en una posición en la cima de su organización? Y creo que esa es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué podría suceder en su organización si usted creyera que puede liderar eficientemente desde su posición actual? Así que le voy a pedir a tu facilitador, por favor, que se ponga en este momento dispuesto y listo para que podamos resolver juntos esta discusión. Y nos vamos a conectar de vuelta. Bueno, ya estamos de regreso, líder, y vamos a seguir avanzando entonces un poco en lo que son estos mitos. Ya discutiste con tu equipo de trabajo, ya discutiste ahí en tu grupo de multiplicación, así que vamos a seguir avanzando. ¿Cuál es el segundo mito? El mito del destino. Cuando llegue a la cima, aprenderé a dirigir. Y ¿sabes algo? El buen liderazgo se aprende en las trincheras, y de eso hablamos un poco en las clases pasadas, que cuando tú abres trincheras para pelear la guerra, en esas pequeñas trincheras donde tú te metes con tus compañeros, es donde tú haces relaciones o te nutres de manera maravillosa con ese equipo de trabajo que de alguna manera te va a llevar a convertirte en un líder a todo nivel. Convertirte en un buen líder es un proceso que dura toda la vida, por eso es que no hay nada automático al respecto. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando tú entras en el liderazgo y cuando tú estás determinado a ejercer liderazgo desde la posición intermedia, tú no necesitas entrar en un nivel de posición para luego aprender cómo dirigir. Es decir, que tú mientras estás escalando la posición y mientras estás en el lugar intermedio, ya tú tienes que, de alguna manera, tener las herramientas suficientes para que cuando llegues al lugar de la cima, te encuentres cómodo ejerciendo el liderazgo. Aquí tenemos un personaje histórico que que me encanta, que es Josué. ¿Josué quién fue? Josué fue el discípulo directo de Moisés. Josué fue el edecán de Moisés, fue el lugarteniente, la persona que lo acompañaba, el que iba para todas partes, el que iba para las batallas, el que estaba con él cuando dormía, el que estaba con él cuando comía. Y fíjense qué pasó, él no se convirtió en el líder de Israel de la noche a la mañana, es decir, él no agarró y se acostó a dormir, él simplemente vivió un proceso con Moisés, estuvo con Moisés, aprendió de él y cuando Moisés se murió es que él se convirtió en esa persona que estaba en la cima, pero producto de haber vivido el proceso es que él aprendió todo lo que tenía que aprender para poderse colocar en la cima. Entonces es importante que tengas claro que no necesitas estar en la cima para comenzar a aprender, sino que una vez que tú estás en el proceso del ejercicio de la influencia, comienzas a desarrollar nuevas habilidades y nuevos talentos que te llevan de alguna manera a ejercer influencia correcta sobre las demás personas. Ahora, ¿qué hizo Josué para convertirse en alguien que aprendió a dirigir desde la zona intermedia para luego llegar a la cima? En primer lugar, hizo de la obediencia y de la lealtad
una de sus prioridades fundamentales. Si usted quiere convertirse en un líder que dirige en la cima, estando en la zona intermedia, usted va a tener que ser obediente y leal a las personas que están por encima de usted. Si usted es un retrechero, si usted golpea, si usted patea la mesa, si usted voltea, lamentándolo mucho, no va a poder ejercer influencia en ellos. Nunca esperó para ver lo que la multitud quería hacer. Mientras los demás querían hacer X cantidad de cosas, mientras los demás estaban haciendo el becerro de oro en medio del desierto, Moisés le dijo, no, hermano, Josué le dijo, no, yo no lo voy a hacer. Aceptó su responsabilidad, porque una vez que lo nombraron segundo y él se convirtió en el discípulo de Moisés, él tuvo que haberle dicho y le tuvo que haber dicho a Moisés con firmeza, claro que sí, yo quiero aprender de ti. Actuó en decisión, es decir, se comportó cónsono al lugar donde estaba ejerciendo influencia. Dio ejemplo de valor para todos. ¿Por qué? Porque peleaba las batallas por el pueblo de Dios, pero además eso le permitía ganarse el respeto del pueblo mientras él todavía estaba en la zona intermedia. ¿Para qué? Para que cuando se convirtiese entonces en el que sustituyera a Moisés en el ejercicio del liderazgo, las personas ya lo respetaran porque anteriormente él había hecho cosas para ejercer influencia. Y además, él vio el panorama completo, siempre estuvo con Moisés, por eso es que entendía y sabía que la tierra prometida existía, sabía que iban a llegar de alguna manera, sabían que el Jordán era lo que los limitaba y que producto de los 40 años que habían vivido en el desierto, en algún momento Dios iba a tener que cumplir lo que les había prometido. Entonces, qué importante es que él entendió el valor de ese lugar. Qué importante es entender el valor del lugar donde nosotros nos encontramos. ¿Para qué? Para poder ejercer influencia. Y no creemos y no creamos que llegar a la cima nos va a permitir aprender una vez que lleguemos para allá. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder estas 3 preguntas. ¿Tienes hoy la tendencia de soñar despierto pensando algún día cuando yo sea el líder principal? ¿O sirve y aprende el día de hoy de manera que usted esté preparado para el mañana? ¿Qué puedes hacer para convertirte en el líder que tienes que ser? Voy a pedirle a tu facilitador que se tome un par de minutos ahí y te ayude a responder esas preguntas de discusión y nos conectamos ahora. Bueno, ya estamos de regreso. Qué bueno que hayas discutido con tu equipo. Qué bueno. Vamos a seguir hablando de otros mitos. Ay, el mito de la influencia. ¿Qué dice el mito de la influencia? Si estuviese en la cima, es muy fácil, la gente me seguiría, pero tú sabes que no es verdad, tú sabes que la posición del líder, la posición no es lo que hace el líder, sino que el líder es el que hace la posición. Fíjense qué increíble esto que ocurrió en la Biblia. Hay un personaje, este rey a mí me encanta, ¿no? El rey Roboam. Fíjense que la genealogía dice así, ¿no? La genealogía dice que estaba el rey David, después del rey David vino Salomón, ¿verdad? Salomón dice que no hubo hombre, ni hubo, ni habrá, ni antes, ni después un hombre más sabio sobre la faz de la tierra que no sea Salomón. De hecho, Salomón escribió Proverbios, Salomón escribió Eclesiastés, o sea, es un hombre con una sabiduría extrema. Y era admirado por su sabiduría. Ahora fíjate una cosa, cuando Salomón muere hay que ungir un rey y escogen a Roboam. Roboam era un muchacho. Entonces, le voy a poner en perspectiva para que entiendan el concepto, ¿no? Roboam era un muchacho. Como él era un muchacho, entonces él decide, tenía Salomón, imagínense si él era el hombre más sabio del mundo, ¿cómo eran los consejeros de Salomón? Es decir, ¿cómo era su consejo de ministros? ¿Cómo era? Se pueden imaginar el nivel de sabiduría de esa gente, ¿no? Entonces él, ¿verdad? Tiene un grupo de muchachitos, un grupo de amigos, por llamarlo de alguna manera, que tienen su edad y tiene los consejeros de su papá. Cuando él toma posesión, le pregunta a los 2 consejos, le pregunta a los ancianos y le pregunta a los chamos, a los muchachos. Y él le dice, miren, díganme qué debería yo hacer con este pueblo para gobernar. Entonces los ancianos le dicen, bueno, tú tienes que ser apacible, tienes que ser amistoso, tienes que servir al pueblo, tienes que ayudarlos a que de alguna manera sean una mejor nación. Y los muchachos les dicen, no, tú eres loco, si tú les das todo lo que ellos están acostumbrados a la tranquilidad de Salomón, tú lo que tienes es que darles palo y tortura para que ellos se conviertan entonces en esclavos del rey y así tú puedas sacar mayor provecho y mayor beneficio. ¿Qué creen que hizo Roboam? Roboam le creyó a sus amigos, no le creyó a los ancianos. Ahora miren el desastre que ocurrió cuando Roboam toma posesión. Fíjense lo que ocurre, ¿verdad? ¿Qué ocurre entonces? Que Roboam era un tipo extremadamente egocéntrico y como era egocéntrico, ¿verdad? Dudaba de lo que los demás pudiesen hacer a su alrededor. Nunca aprendió a escuchar a los líderes sabios y experimentados. Jamás, por muchos consejos buenos que le dieron, él simplemente lo que dijo fue, cuanto más los oprima,
mucho más fácil va a ser para mí entonces gobernarlos. Amaba el poder mucho más que las personas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y generalmente los gobernantes aman mucho más el poder que las personas que gobiernan o utilizan el poder en lugar de utilizar el poder para poder servirle a las demás personas y mejorar su calidad de vida. Lo que hacen es que utilizan el poder como instrumento para mantenerse, valga la redundancia, en ese lugar de posición o en ese lugar de mando. Rechazó el consejo y no concordó con sus deseos personales. ¿Por qué? Porque sus consejeros jóvenes le dijeron, para mantenerte en el poder tienes que humillar al pueblo, y los ancianos le dijeron, para mantenerte en el poder tienes que utilizar el poder para servir a la gente. Fíjense qué increíble eso. Nunca comprendió lo que significaba el liderazgo de servicio y nunca estableció un contacto de manera relacional con aquellos con quienes quería liderar. ¿Por qué? Porque dice que les daba castigo a los mismos de su pueblo y les daba castigo y trabajo y los sometió a servidumbre con tal de convertirse en alguien que ostentara el poder. ¿Cómo creen que es recordado Roboam en la historia de Israel? ¿Como un rey bueno? Para nada. ¿Cómo creen que es recordado? Está borrado de la historia. Esa es la página negra de la historia del pueblo de Israel. Es uno de los reyes de los cuales casi nadie quiere hablar porque su conducta fue tan miserable y su conducta fue tan egocéntrica y utilizó el poder de manera tan perversa y tan dañina que jamás, jamás, ni antes ni después de él, alguien ha querido imitarlo como sistema de gobierno. Ahora quiero pedirle entonces a tu facilitador que te ayude a responder esta preguntita nada más. ¿Qué pasos estás tomando para ganar influencia entre las personas que diriges? Así que quiero pedirle a tu facilitador que te regale unos segundos ahí para que tú respondas personalmente a esa pregunta. ¿Y qué estás haciendo hoy? No mañana, ¿qué estás haciendo hoy para ganar influencia y para ejercer influencia sobre las personas sobre las cuales estás dirigiendo? Ya nos conectamos. Bueno, ya estamos de regreso. Qué bueno que hayas discutido con tu equipo de trabajo y con tu equipo de multiplicación, con tu mentor académico, este tema tan maravilloso del mito de la influencia. Ahora, mira, aquí tenemos otro mito. Me encanta este mito, el mito de la inexperiencia. Cuando llegue a la cima, tendré el control, porque mientras no lo tengo, ¿verdad? Entonces no puedo ejercer correctamente influencia. ¿Qué es lo que dice la ley del tope? Justamente estamos conversando hace segundos aquí en nuestro espacio de participación, lo que significaba el tope, la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de las personas, es decir, que dependiendo del nivel de influencia que tengan los líderes de la organización, en ese tamaño va a ser eficaz o no el equipo de liderazgo. ¿Qué hacía el rey Saúl? El rey Saúl nunca quitó los topes de su vida. Saúl, acuérdense que fue el que gobernó antes que David, por eso es que su reino no era extremadamente limitado. Dios lo tuvo que destituir del trono. ¿Cuáles eran los principales topes que tenía Saúl? Bueno, en primer lugar, estaba lleno de miedos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado llenos de miedos diciendo que la inexperiencia es lo que a lo mejor, que como no estamos preparados o que nos sentimos que no tenemos la capacidad para llegar, entonces, bueno, posiblemente es mejor que le entreguemos la posición a otro? A menudo estaba impaciente e impulsivo. Siempre quería las cosas para pasado mañana, aunque no estuviese preparado para hacerlo. Con frecuencia estaba enfurecido, le daba celos y le daba envidia lo que los subordinados le hacían. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido jefes o personas que están bajo nuestro, o que están sobre nuestro cargo, que de alguna manera envidian o les da miedo, o les da como comezón que tú puedas de alguna manera hacer lo que estás haciendo mejor que ellos? Tenía un problema grave de ira. Jefes que son gritones, que voltean la mesa, personas que sencillamente lo que hacen es todo el tiempo vivir en medio del caos y en medio de los gritos porque creen que esa es la mejor manera para resolver los conflictos, y no es verdad. Tenía un grave problema de ira que no sabía controlar. Se engañó a sí mismo, ¿verdad? Y engañó a los demás creyéndose hacerse ver una cosa que no era, y además se rehusó, todo el tiempo se rehusó a enfrentar la realidad. ¿Y cuál era la realidad? La realidad es que ya Dios había ungido a David como rey, que más tarde o más temprano él iba a tener que entregarle el mandato. Ahora, él prefirió entregar el mandato muerto y no obedecer a lo que tenía que obedecer, pero ya Dios lo había cortado. Ahora, ¿existen topes en tu vida? Quiero pedirte entonces que te tomes un minutico para que puedas resolver estas preguntas de discusión. ¿Hay topes actualmente en tu liderazgo? ¿Qué pasos puedes dar para quitarlos? ¿Tienes personas cercas que te ayuden a hacerlo? Quiero pedirte que te tomes unos minuticos nada más.
y enseguida nos vamos a volver a conectar para que sigamos discutiendo sobre los mitos de dirigir en la zona intermedia. Bueno, líderes, ya estamos de regreso. Qué bueno que encontraste cuáles fueron tus topes en tu liderazgo actual. Ahora mira este mito, el mito de la libertad. Cuando llegue a la cima, no tendré más límites. Ay, porque tú crees que los límites los pone la posición y no es verdad. Cuando avance en una organización, el peso de su responsabilidad aumentará. Es decir, que cuanto más alto tú escales, muchísimo más grandes van a ser los problemas, muchísimo más grandes van a ser las dificultades, muchísimo más grande va a ser todo lo que estés haciendo en ese momento. Por eso es que es importantísimo, extremadamente importante que tú entiendas que la libertad no se conquista porque estés en la cima. Y entonces tú dices, bueno, ahora a partir de este momento voy a comenzar a tener más tiempo para hacer más cosas y voy a poder leer periódico. No, se va a convertir en un problema muchísimo más grande, se va a convertir en un problema muchísimo más grande y vas a tener muchísimas menos libertades. Fíjense lo que pasó con Santiago y Juan. Santiago y Juan, ¿verdad? El estilo de liderazgo hace un marcado contraste con el estilo de liderazgo del mundo. ¿Y por qué? Porque Jesús que enseñaba, Jesús enseñaba, el mayor debe ser el siervo de todos. Ellos estaban peleando, ellos tenían una discusión en ese momento por saber quién iba a ser el primero después de que Jesús se fuera. Y él le dijo, el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos. ¿Por qué? Porque cuanto más responsable tú eres y mayores responsabilidades tú tienes, tus derechos disminuyen, es una pirámide. Cuanto más arriba tú subes y más arriba estás acá, entonces tus derechos cada vez son menores y tus deberes son mucho más anchos. En la parte de abajo están los derechos. Perdón, en la parte de abajo están los deberes y en la parte alta están los derechos. Cuando tú subes y escalas en la cúspide, llega un momento en que tú casi prácticamente tienes que renunciar a todos tus derechos porque te conviertes en un servidor de las personas. Un líder debe renunciar además deliberadamente a sus derechos y a sus opiniones a medida que crece en el liderazgo y debes de renunciar a tus derechos porque lo más importante no es lo que tú piensas, sino lo que vas a hacer con la gente. Lo más importante es lo que la gente va a ganar cuando tú te encuentras en esa posición de influencia, no lo que tú vas a obtener, no tu propio beneficio, sino el beneficio que van a obtener las demás personas por hacer de ti una persona que se llama líder. Y lideramos al servir y servimos al liderar. Tú quieres convertirte en un verdadero líder, vas a tener que servir. Quieres convertirte en una persona de influencia, vas a tener que servir. Quieres dejar de creer que cuanto estés más arriba vas a ser libre para poder hacer muchísimas más cosas. Es mentira. ¿Por qué? Porque el 95% de las cosas, líderes, que hacen los grandes ejecutivos de las organizaciones o las personas que se encuentran en áreas de influencia la puede realizar cualquier persona. El problema es que a ellos se les paga por ese 5% que nadie más puede hacer. ¿Qué sabes cuál es? Tomar decisiones difíciles. Si tú estás dispuesto, ¿verdad?, a asumir el rol de aceptar las consecuencias de las decisiones difíciles que tienes que tomar en esos lugares de mando, en esos lugares de influencia, entonces bienvenido al liderazgo. Pero si solamente estás buscando que el 95% de las cosas que tienen que hacer en ese puesto que tú quieres desempeñarte se puede delegar y tú vas a estar todos los días leyendo periódicos y visitando gente, entonces estás en el lugar equivocado y nunca vas a poder ejercer influencia sobre las demás personas. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder este par de preguntas. ¿Por qué quieres ser un líder tú? ¿Quieres servir o quieres ser servido? Y te voy a regalar un minuto para que tú escribas ahí desde tu corazón por qué es que tú quieres ser un líder. Ya nos vamos a volver a conectar. Bueno, líderes, ya estamos de regreso. ¿Descubriste por qué quieres ser un líder? Fascinantes tus respuestas, seguro que sí. No tienes que leerlas en público si no quieres, pero es fascinante lo que vas a descubrir que hay dentro de ti. El mito del potencial. No puedo alcanzar mi potencial si no estoy en la cima. ¡Qué tragedia! Que la gente cree que puede desarrollar su potencial o desarrollar al máximo su potencial solamente cuando se encuentran en la cima y las personas deben de luchar por alcanzar la cima de su eficacia, no la cima de la organización. ¿Por qué? Porque el peor líder, enemigo de tu liderazgo, eres tú mismo.
La única persona que tienes que vencer en el ejercicio del liderazgo tiene tu nombre y tu apellido. La única persona con la que tienes que competir verdaderamente es contigo mismo, y la persona con la cual tú tienes que sumar la mayor cantidad de voluntades para ejercer influencia es contigo mismo. Líder, tienes que convertirte en alguien que no espera llegar a la cima para poder hacer de su vida algo que tenga sentido. Recuérdate que nosotros todos tenemos un potencial ilimitado que Dios nos dio. Nuestro potencial está limitado únicamente a nuestras creencias, a nuestros paradigmas y a nuestras circunstancias. Si nosotros podemos pasar por encima de nuestros paradigmas, nuestras creencias y nuestras circunstancias, te garantizo que sin excepción puedes desarrollar tu máximo potencial. El potencial viene determinado única y exclusivamente por la suma de dones y talentos que tú pongas al servicio de tu gran sueño y de tu gran visión. Y en la medida en la que tú comienzas a desarrollar esas habilidades y esos dones y comienzas a nutrirte de contenido y de información que te pueda llegar a llevar hasta un punto muchísimo más lejano de lo que las propias circunstancias, de los propios paradigmas o de tus propias creencias te hagan ver, entonces tú te vas a convertir en un líder a todo nivel. Recuérdate que solamente hay dos personas que conocen cuál es tu potencial: Dios, que fue el que te creó, y tú mismo, que eres el que ejecutas y ejercitas cada una de las habilidades y de los dones y talentos que Dios te entregó. Así que si crees de verdad que solamente a través de ese lugar de influencia en la cima es que tú vas a poder ejercer tu máximo potencial, te garantizo que cuando llegues a ese lugar vas a encontrar otro tope más grande, porque te vas a sentir extremadamente frustrado. Ahora, si tú hoy crees, y en eso me voy a comprometer, en que solamente solamente estás a un paso de desarrollar al máximo todo tu potencial, solamente con creer, tener un propósito y ejercitar tus dones y talentos en ese propósito y convertirte en un líder en ese lugar, créeme, que pase lo que pase, sea cual sea la circunstancia que tú estés viviendo, tú vas a poder convertirte en un líder a todo nivel, vas a poderte convertir en un líder de alto impacto. No va a haber nada que te pueda hacer frente, no va a haber nada que te pueda detener, y por eso es que es tan importante que conozcamos la vida de José, y no se las voy a hablar ahora, quizás porque esa es una historia espectacular que yo le recomiendo a todo el mundo que se lea en ese libro de Génesis, que es una maravilla, en ese capítulo 37. Yo quisiera que todos leyeran de verdad, y se los dejo de tarea, que ustedes se lean cómo fue que José pudo de estar metido en una cisterna, es decir, de estar metido en un pozo, cómo pudo haber sido y haberse convertido en el gobernador del imperio más grande que existió en toda la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque él no esperó que podía desarrollar su máximo potencial solamente cuando se encontraba en la cima. Él utilizó las circunstancias a su favor y se convirtió en alguien que se valió de lo que Dios había dicho que iba a hacer cuando él llegara, para desarrollar cada uno de esos dones y sus talentos para el momento en el que ejerciera ese cargo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces a alguien que sea un líder 360 eficaz? ¿Qué cualidades y destrezas ven en esa persona? No lo discutas, solamente escríbelo ahí en tu guía y nos vamos a volver a conectar para el cierre. Ya estamos de vuelta. Ahora quiero hablarte del mito del todo o nada. El mito del todo o nada dice: si no puedo llegar a la cima, entonces no trataré de dirigir. ¿Qué te parece si tú crees que un líder 360 puede influenciar personas en cada uno de los niveles de la organización? Arriba, abajo y a los lados, que puede ejercer influencia en sus pares, en sus coiguales, que puede ejercer influencia sobre los que están sobre él y que puede ejercer influencia sobre los que están debajo de él. ¿De verdad vas a limitarte a tener una posición para convertirte en alguien que ejerza influencia? ¿De verdad te vas a limitar en convertirte en alguien que solamente está aspirando a la posición para poderse hacer con el cargo y solamente ejercer la influencia ahí? ¿O estás dispuesto a decir, bueno, por último, si no me dan el puesto de jefe, entonces yo no voy a ejercer ningún tipo de influencia? ¿Qué tal si te atreves hoy a creer que puedes hacer algo más allá que tus propias habilidades? Y quiero pedirle, por favor, a tu facilitador que te regale unos segunditos para que puedas responder esto. ¿Cuáles son algunos de los cambios que usted necesitará para convertirse en un líder eficiente de 360 grados?
¿Estás atrapado por cualquiera de los 7 mitos de los cuales se hablaron en esta lección? Si es así, dinos entonces cuáles son. Bueno, líder, ya estamos de regreso y si sabes cuáles son algunos de esos cambios que tú tienes que o que necesitas resolver, este es el tiempo que tomes acción, hoy, no mañana, que tomes acción el día de hoy. Y si estás atrapado en alguno de estos 7 mitos, entonces piensa cuáles son esos 7, cuál de esos 7 mitos tú tienes que resolver. Y quiero darte las gracias por haberte conectado el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme prestado atención en esta primera parte de esta certificación intermedia. Y no te olvides que en algún momento te vas a multiplicar. Recuérdate que los líderes que estamos por formar están a una clase de distancia. Ya nos conectamos de vuelta para que continuemos hablando del liderazgo 360.